Good morning. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Nahuel? Bien. ¿Y vos? Muy bien, Creo muchas que nunca le gracias. decimos. Ella siempre pregunta, nunca le decimos cómo está ella. No, pero ya de ustedes no me espero nada. Hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de una película. Vamos directo al grano. Vamos a hablar de una película importante, podríamos decir. Importante en la conversación, siento. Sobre un cine argentino. Quizás en la segunda capa. Ujú. Película casi de culto. Peli que ya hablamos bastante de esa peli sin entrar en el detalle, pero vos la recomendaste, creo, en el primer capítulo de esa temporada, ¿no? Creo. Hablé sobre ella. No sé si fue mi recomendación, pero sí, Puede hablé ser, porque la vi puede en ser. el verano. Pero hablamos, bueno, sí. Y bueno, es una peli de Gustavo Torreta, sí, que salió en 2011. Tareto. Gustavo Tareto. Toreto. Toreto. Se Tiene presta a la una- confusión, se presta a la Bueno, confusión. Tareto. Tareto. ¿Qué hable? ¿Toreta? Toreta. Toreta, la toretita. La toretita. Bueno, es una peli de Gustavo Tareto de 2011. Él ya había hecho un corto llamado Medianeras también en 2006, así que, no sé, 5 años después salió el largometraje. Y es la historia de Martín, un diseñador de web que vive en su casa, como es medio su refugio. Él tiene ansiedad social, no sale de su casa. Tiene una relación complicada con lo que pasa en la ciudad. Y al mismo tiempo, en el edificio, en la misma calle, tenemos a Mariana, arquitecta medio desempleada, que también sale de una relación larga y medio que reaprende a vivir con sus ansiedades, angustias, eso. Y es un poco... vemos en la peli cómo cada uno lleva su vida en esas situaciones que ellos viven y cómo se van a encontrar o no en esa ciudad, en ese mundo que son los años 2000, ¿no? Ujú. Y bueno, yo ya sé que te gustó la peli, pero Nahuel, fue tu primera vez, ¿no? Sí. A ver. Sí, no. O sea, es una película que hace, no sé si un par de años, un par de meses, tipo en redes, así como pasó con Moebius, Ujú, ujú. fue como se viraliza un clip o se viraliza un reel o un TikTok de una persona hablando sobre esta película y yo como que mi radar apareció ahí por primera vez. Y fue como, no, sí, está buenísima, lleno de comentarios así, bla, 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 y no la había visto. Pero bueno, la vi para ahora y sí, está buena. Sí, me gustó. Es una película, es verdad, que genera bastante fanatismo. Sí, yo entiendo por qué, pero me parece divertido. Siento que es una de las pelis argentinas también que se exportan más, por lo menos por la comunidad de cinéfilos en internet, porque tiene muchas, no sé, muchas cosas muy interesantes que hablan mucho de Buenos Aires y de Argentina de alguna forma, pero también habla de eso, habla de amor, pero también de esa situación que todos pueden sentir de lo que es vivir en una ciudad y sentirse desconectados de las cosas. O sea, es un tema un poco universal también. Quizás por eso, no sé. Y sí, eso es verdad que es una película como muy del internet, muy de ese tipo de público. Bueno, también tiene algo medio generacional, o Sí. sea, de alguna manera nos representa, a pesar de que el 2011 salió, así que nosotros éramos niños, adolescentes, pero de alguna manera ese mundo virtual que viven ellos nosotros lo conocemos. Sí, sí. Y fuimos parte, y de hecho no es tan distinto al de ahora, como siento que algo que vi remirándola fue como la importancia de ese otro mundo, me parece súper interesante, como lo retrata. Sí, sí, como pasar del mundo virtual como refugio al mundo físico que es como un poco lleno de pesadillas también. Ujú. Y sí, una película que empieza ya de manera muy interesante. Sí. La introducción es un poco esas introducciones que dices, bueno, ¿hacia dónde va? ¿Por qué me está describiendo la ciudad de esta manera? ¿Qué te pareció a ti eso, que no lo habías visto? Sí, o sea, me pareció muy interesante y medio como que tardé unos segunditos en entrar porque es como un montaje muy rápido, muy... Pero después, para mí entras de una y es como, bueno, descripción, el caos de la ciudad, ¿no? Que me hizo acordar mucho a una película que se llama Apenas un delincuente, que es re vieja,
y a Nueve Reinas. En la parte, como en la parte esa de montaje donde ves como los ladrones en la ciudad, cómo están, pero no están. Nada, es como una... Bueno, ya me adelanto un poco y hablo un poco del general, que es como una mirada muy sincera, muy observadora de la ciudad. Es como alguien que se animó a mirar para arriba. Bueno, meto como archivo de paso que nosotros hablamos sobre el método Livingston en un capítulo. Ujú. Está muy relacionado con con esta película. O sea, como que está en el mismo universo. La filosofía bueno, de las medianeras, que hablaremos más adelante. Pero no, yo creo que son 5 minutos, no sé cuándo Sí. es el principio, cuando solo muestra la ciudad, que sí está muy bueno. Bueno, a mí me pasó que ahora la volví a ver y yo recordaba que él era mucho más protagonista que ella y que a ella viste, cuando uno ve una película obviamente cuando vemos películas para hablar acá, yo por lo menos las veo de otra manera y como intento ponerle cabeza a lo que veo. Cuando la vi la primera vez no fue así y yo recordaba que él era mucho más protagonista que ella y que además ella aparecía mucho más tarde. Y creo que esa sensación me quedó por esa intro. Sí, porque empieza con él, que básicamente la introducción es una voz en off y es su voz. Y sí, a mí me encanta esa introducción, ya lo hablé varias veces acá, pero a veces solo voy en YouTube solo para mirar la introducción. Como que, bueno, yo claramente no nací acá, pero reconozco mucho de la ciudad en esa introducción. Es como la paradoja urbana que es Buenos Aires, eso de ciudad que no mira el río, de ciudad de caos, de confusión. Y y de amor también. Y a mí me encanta. Todo esa lo que te intro. trajo a Buenos Aires, la arquitectura y el amor. Básicamente, básicamente. No, sí, pero siento que es algo muy, bueno, no sé, retrata bastante bien la idea. A mí me obsesiona un poco también ese tema de cómo podemos compartir la idea de una ciudad o la imagen de esa ciudad. Siento que esa introducción logra hacer eso, que algo bastante universal también en esa representación de Buenos Aires, hasta para alguien que nunca fue a Buenos Aires. Y quizás por eso también se exportó también la peli, pero no sé, habla de cosas muy específicas que claramente solo alguien que vivió acá puede hablar y al mismo tiempo alguien que nunca fue a Buenos Aires puede entender. Eso me parece lindo. Sí, o sea, obviamente que yo la veía y decía Pierre, porque, Sí, bueno, es un poco Pierre Bait, ¿no? claro, Pierre Bait. es Pierre Bait. Pero esta cuestión te iba a preguntar de que en esta peli como que hablaba de, bueno, una ciudad que no mira al río, que eso me parecía un concepto re interesante. Pero también hablaba como que es como una ciudad que no tiene un orden en su estilo, ponele, ¿no? Es que como todas las casas son diferentes. Esta de vidrio, esta no, esta es más antigua, que esta que no sé qué, y como que todo está fusionado en la misma ciudad. Yo no soy una persona muy viajada, la verdad, y tampoco me pongo a ver ese tipo de cosas de las ciudades. Pero es así, es tan característico de acá que sea todo diferente, que no haya como Bueno, hay como barrios que sí tienen casas que comparten el mismo estilo, pero como la ciudad en sí, que es grande, que es tan diferente. Para mí viene mucho de algo muy interesante que de nuevo es un poco un juego de contraste entre el plano de la ciudad, que es bastante no orgánico, en el sentido que el tejido urbano es todo, más o menos todo cuadrado, ¿viste? Las calles, como las cuadras, las manzanas son cuadros. Y dentro de eso surgen una heterogeneidad de arquitectura, y para mí es en eso que la ciudad es súper linda también, como hay tipologías que se repiten, ¿no? Hasta en las casas y en los edificios que son construidos así porque hay un código urbano que hay que respetarlo, pero es un poco la forma como cada persona a la escala de su casa o del edificio se apropió esas reglas para hacer lo que él quería hacer. Y así creó una imagen urbana bastante original y única, siento en el mundo. Y sí, muy, muy diversa también. Y eso va hasta, bueno, la idea de medianeras de tipo, que siempre adaptar su hogar y apropiarse su hogar también y cambiar las reglas, ¿no? Sí, también es una película que, bueno, no está de más decir que los protagonistas viven en un monoambiente. Ujú. O sea, En la caja de zapatos, como una le caja de dicen. zapatos, sí. Pero que es como una película en la que una persona que vive, yo, o sea, no viví en edificio, pero una persona que vive en un departamento dice sí a todo, ¿no? Sí. Y como que le da a aceptar
a todo lo que está diciendo esta película. Ujú. De que en la casa nunca entra luz, que el sol esquiva mi ventana, o sea, como tiene un montón de cosas así que para mí muchos detalles de la película son de de una persona que es observadora, o sea, por eso yo me quedé con esto de es una persona que miró para arriba. Porque no es normal, nosotros caminamos y miramos la vidriera, yo qué sé. Ujú. Pero es una persona, por eso yo la sentí como muy sincera la película. Sí. De alguien que, yo qué sé, se quedó mucho tiempo pensando en cómo es la vida en la ciudad o en esta ciudad y desembocó en esta historia. Es que yo creo que, que la mayor virtud de la película es la sinceridad. Y me pongo como nostálgica, quizás, no es nostálgica la palabra, pero emocional. Pero siento que el cine es lo que debería ser, como levantar la cabeza y mirar un poco. Siento que además es alguien que cuenta, sin conocer la historia personal del director ni nada, es alguien que cuenta muy desde él. Evidentemente, o sea, él vivió lo que cuenta y así como pasa con la ciudad y tiene una mirada muy honesta con la ciudad, tiene una mirada muy honesta con las relaciones, tiene una mirada muy honesta con la vida interior. No sé, a mí me parece una película muy interesante por eso, porque es honesta, es sencilla y con esas dos cualidades logra hacer como una película redonda. Sí. Y divertida, que no es menor, porque para mí no es fácil hacer una película divertida. No, bueno, es una comedia romántica, ¿no? Es una comedia Para mí es romántica. mi comedia romántica favorita. No sé. ¿Es comedia romántica? Hay que ponerlo. Es Pues rom-com, no sé, un no, poco, sí, ¿no? está muy vendida como comedia romántica también, ¿eh? Hay un consenso al respecto, te Porque cuento. ¿Vos te Bueno. negaste a mirar comedias románticas en tu vida? ¿O? No, nunca me negué, pero es ¿Cuál como... es tu favorita? No conozco. Realmente no conozco. Medianeras. Sería esta. Si es en la rom-com. Sí, hay comedia y hay romance, no hay mucho más para indagar en nombrarla como comedia romántica. Y drama, en las comedias románticas suele haber Sí. un drama bastante profundo, o sea, profundo me refiero a bastante presente. Sí, por eso no hay mucho lugar para el cinismo en esa peli también. Ujú. Como por esa sinceridad, pero también por esa idea de romance que hay. Que me parece lindo como dos seres muy aislados en sus vidas por donde viven y por también sus situaciones personales, como al final se encuentran en la ciudad, que es el lugar más alienante que existe. Y qué loco como estaba pensando, el capítulo pasado hablamos de Anora y del desarrollo de personaje, y esta es una película que es puro desarrollo de personaje. Ujú. Lo hace muy bien, y no lo hace de manera, no sé, es como si no lo hiciera de manera explícita, no da un discurso sobre eso, pero a los personajes los conocemos mucho y muy rápido. Sí, sí. Yo siento que como la forma de introducirlos es un poco como en las pelis de Wes Anderson, pero las antiguas, Ajá. donde realmente hay una búsqueda en lo que caracteriza a un personaje que es bastante interesante, que son personajes orgánicos también, porque Sí. yo critico un poco las últimas pelis de Wes Anderson, que me parece muy mecánico, la forma hasta de dejar sus actores o actrices actuar, pero sí, esa cosa más de vínculo, de relación con el lugar donde viven, de lo que les gusta hacer, de cómo son, lo que les pasó en la vida. Así en los primeros minutos ya sabes todo de ellos y puedes ya empatizar con ellos. Bueno, a mí me pasó de sentirlo muy parecido a Noah Baumbach, que es Ujú. posterior. Casi Sí, sí, todas sí. las películas, no sé si todas o casi todas son posteriores a Medianeras, pero también como un personaje que conocemos mucho a través de la palabra, pero que además esas palabras están muy ligadas con sus acciones. O sea, no se describe, se describe a sí mismo literalmente mientras lo vemos accionar. Y lo conocemos mucho en muy poco tiempo. ¿Ustedes sabían que la actriz es española? Sí, sí. Me pareció un dato muy loco. O sea, me di cuenta después porque vi... No sé, el actor se me hacía conocido y está en Las Buenas Intenciones, que es un peliculón. No me acuerdo si lo recomendé acá. Peliculón. Y bueno, y de paso me fijé el de ella. Y es española. Yo tipo, Es española. ¿qué? Además yo dije, bueno, es española, pero seguramente
vivió acá de chica, Sí. se fue a España. Bueno, no, los papás son... No, española, españolísima. Y Y la tiene verdad una que... carrera allá, yo vi como las Sí. pelis y era como, bueno. Yo leí que el director eligió a ella porque, bueno, España puso plata en la peli, así que tenían que tener una... Porque no es la misma actriz que en el corto, es el mismo actor, pero no la misma actriz. Y si no me equivoco, quizás Sí, me sí, equivoco, sí, no, sí, no me sí, eso equivoco. sí. Y ella creo que actúa en una peli francesa donde creo que habla francés, también no vi la peli. Y el director vio esa peli y estaba como, si ella puede como cambiar el idioma y también su forma de ser para, no sé, pasarse por como una francesa, quizás lo puede hacer como cambiarse, salir de su lado español para, no sé, ser un personaje argentino. Sí, también es una película que... iba a decir que no tiene mucho diálogo. O sea, no tiene diálogo, no tiene tanto Sí, en la diégesis de la película, pero tiene el off. O sea, Sí, sí. es muy narrada también. Pero bueno, ella también habla en el narrado, así que... Habla un montón. Sí, sí, Ujú. sí, No, sí, habla un sí. montón. sí. Otra cosa que a mí me gustó mucho es, bueno, esa puesta en escena de la ciudad, pero sin ser demostrativo. Como Ujú. obviamente usa recursos visuales que son bastante presentes, pero no es como una... Es una carta de amor para la ciudad, pero no es una visión turística de la ciudad. Un poco como Cifrón lo hace en los simuladores, ¿no? Que como usa la ciudad como teatro un poco de del capítulo, Claro, pero no es... no es como, ahora te muestro eso, Claro, no te está voy a pasar por vendiendo tal la lugar, ciudad. eso. Porque no Para te nada. muestra ni las cosas más importantes, vamos a decirle, de la ciudad, ni nada. O sea, te muestra, yo qué sé, las plantas que están creciendo a los bordes de los Ujú. edificios. Pero te Ujú. muestra lo que hace que que la ciudad es la ciudad de Buenos Aires también. No sé, toda la cosa que pasa. Hasta con la paseadora de perros, ¿no? Sí. O eso que van a la plaza y todo. No sé, eso es muy de acá. Y hay muchas cositas así que son muy... No sé, que demuestran, sí, eso, una pasión ¿Hay paseadores de perros en otros países? Me pregunto ahora. Hay, pero como... Creo que en Nueva York hay así también. ¿En Sí, que Francia hay? son 20. En Francia no hay. Bueno, quizás 2 perros, pero nunca vas a ver a alguien que está con 20 perros así, ¿viste? Es Ujú. tremendo, es Sí, tremendo. sí. A mí me encanta eso. Me reí mucho hoy cuando le dice, no se lleva muy bien con otros perros. Bueno, entonces vas a tener que venir vos. Es muy bueno. Lo hacía ir al loco. Bueno, es una película que también maneja la comedia como en un tono bajo, pero muy efectivo. Sí. Sí, Y eso no demostrativa, no... sí, es que creo que tiene que ver con esta honestidad que tiene la película. Em, y bueno, eso, lo que decía, fue una película que le fue muy bien en el circuito más, bueno, en el circuito de festivales. Coproducción con España. O sea, eso también, la ves y parece una película muy chiquita, pero creo que tiene que ver más con la intención y con la dirección que con lo que fue. Porque Ujú. fue bastante, eso, en términos como de cine independiente argentino, fue una película bastante grande, Sí, podríamos sí. decir. Y por eso se la recuerda tanto también. Sí, un presupuesto muy alto también. Creo que construyeron los dos departamentos, los dos monoambientes en estudio y grabaron todo así, como no son monoambientes que existían. Leí eso. Hay que chequear. Sí, porque también yo me ponía a pensar, este departamento y que le rompieron después Sí, sí, Claro. la por eso leí pared, también. dije, y además justo dónde ponen a las ventanas. Uno al lado de un boxer y en el otro, So, o sea, del edificio, ¿no? ujú. Y el otro creo que había una flecha que le apuntaba justo a la ventana y era como... ahí dije, acá hay algo raro. No, creo que sí usaron muchos efectos visuales también. Por eso el presupuesto está bastante alto. Como hay muchos effects que no se ven, pero por lo menos que No se permiten nota. hacer ese tipo de escena, ¿no? De incrustación de la Pero y yo publicidad me de boxer. imagino que esa ciudad filmada, porque cada vez, no sé, habrá como 4 secuencias de ciudad, que es como que corre la película, la historia, y la voz en off me habla solamente de la ciudad, ¿no? De que crece en las plantas a los edificios, que la medianera... Bueno, esta parte que decía como que las medianeras es como que todos los edificios tienen una cara que no da, o sea, que no da a ningún lado, o sea, que es plana. Y ahí Método Livingston que decía algo así como que hacer esas ventanas era como un acto de rebeldía. Ujú. Como ese cosito de cada parte, como que corre toda la historia y podemos agarrar todo eso y formar un fragmento de 15 minutos de algo que nos hable de la ciudad nomás. 100%, sí, sí. Algo que me pareció muy interesante también es que es una película que
retrata muy bien el cotidiano, pero que de repente te pone sucesos extraordinarios que te sorprenden, que te divierten, como cuando va caminando, al principio, cuando va caminando y se cae el perro. Eh, y para que esos sucesos te sorprendan, se tiene que haber construido muy bien antes el cotidiano y un poco lo contemplativo que tiene la película, que tiene mucho de eso. Y nada, igual estamos simplemente halagando. ¿Hay algo que no les haya gustado a ti? A Pierre siento que no. ¿Hay algo que no te haya Sí, gustado? no, y algo que por ahí no me gustó, no sé si es algo en concreto, pero es... ¿Cuánto dura? Hora y media, ¿no? Hora y media. Ponerle que la primera hora y 10. La primera hora y 10. Hora y 10. No, como que la repetición de los sucesos de coincidencia de... Bueno, ellos hacen exactamente lo mismo en diferentes lugares. Esa repetición muy continua, yo dije, está bien, pero podemos variar un poco, ¿no? Esa es la parte de la comedia romántica. Que no sé, que él, no sé, se pone los lentes y ella antes estaba viendo en la revista a alguien con lentes. Tipo, como que ese tipo de montaje, dije, ok, está bien, pero lo repite muchas veces. O sea, como ese tipo de repeticiones, como que no entraba tanto. Y yo decía, bueno, podemos ir variando un poco y después se terminó la película. Creo que eso, y tal vez no... Como en mi cabeza estaba el pensamiento de... Bueno, esta película me presenta a estos dos personajes que son iguales. Son iguales, pasaron por los mismos problemas, están pasando por el mismo proceso de duelo, que me dice o sea, todo indica que ellos son el uno para el otro, pero no lo saben. Pero ¿qué me dice que lo son? O sea, ¿por qué podrían tener ese encuentro y no llevarse bien? O sea, que es completamente normal. Yo me ponía a pensar eso. Y yo dije, esta película obvio que va a terminar con ellos juntos. Obvio que va a terminar con ellos juntos. Pero en mi cabeza sí resonaba el... Y puede que no. Porque, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, es una película. Sería un final muy válido igual. Sí. ¿Quieres Medianeras 2? Para ver cómo se llaman juntos después. Para ver cuándo cortan. Cuando se pelean. ¿no? Claro. Yo estoy bien. Para ver que en realidad salieron 6 meses y se gritaron. Sí, y igual, o todo sea, mal. son cosas que no me arruinaron ni en pedo la película. Sí, pero que te... O sea, Bueno. la película como es, para mí está recontra bien. Tiene cosas recontra valorables. Hay algo que me gusta mucho que maneja, es, por ahí me pongo un poco técnico, pero es como el lenguaje cinematográfico, ¿no? Cómo decir las cosas sin hablarlas. Que es, me reí mucho igual, en esta parte cuando ella conoce al nadador, el psicólogo, y mediante charlas, mediante el número de la pileta que hay, te das cuenta que hablaron durante varios días. Ellos están en el andarivel 1, hablan, se conocen por primera vez, ahora están en el 3. Y parece que ya pasaron, o sea, se conocen más hasta que salen. Tienen una cita, no sé qué, bla, 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 hablan y terminan en la casa del chabón. Y no te dicen, no se le paró al chabón. Está la mina y diciendo, bueno, no pasa nada. Tipo, los dos desnudos y como el chabón mirando el techo y ella como, no, tranqui. Es ordinario, ¿eh? ¿Qué tiene? Ordinario, no se le paró al chabón. Pero bueno, es un hecho. Pasó eso, pero no te lo dice, ¿entendés? Es como mostrar la situación y no te lo dice. O sea, y así con varias cosas más. En el montaje también hay eso, como no solo en el guión, pero sí en el montaje muchos... Algo que viene un poco... Siento que se siente un poco la influencia de las pelis medio Nouvelle Vague, todo eso, de buscar eso, un lenguaje visual que te permite como hablar de las cosas sin hablarlas, ¿no? Y la peli lo hace muy bien. O ella como maniquí. O sea, eso para mí, algo que tiene muy interesante, creo que más el personaje de ella que el de él, que es lo particular que es. O sea, que es extremadamente particular que ella tenga maniquíes en la casa y se sienta acompañado por una compañía compañía masculina que es un maniquí, tipo con forma de chabón, que es rarísimo igual la forma de los maniquís, ¿no? Porque ella decora, ¿cómo es? Vidrieras. Decora vidrieras. Pero a mí me gustó mucho cuando ella se puso en el lugar del maniquí, ¿no? Ahí como, bueno. Sí, total.
A mí me gustó también bueno, me gustó. Yo no sé muy bien por qué me gusta tanto esa película, solo sé que me gusta mucho. Bueno, hemos hablado que esas son las películas que gustan realmente, Sí, sí, cuando no hay mucha explicación. también porque no es una peli sobre arquitectura, pero habla de alguna forma de arquitectura, de urbanismo también. Pero para mí, como yo miré muchas peli que hablan de arquitectura y la mayoría son malísimas. Y esta es muy buena, así que también quizás hay un poco de eso. Pero la escena que pasa bueno, toda la relación que pasa con el vecino de ella que toca piano, a mí me parece Sí, hermoso. Es muy simple en sí, pero bueno, es verdad que acá las paredes son súper finas y que escuchas todo lo que tu vecino hace. Además, un piano de cola. sí, 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 Tipo, sí, una sí. banda. y no sé, es muy lindo como hay todo no sé, lo que pasa emocionalmente en su cabeza, que en todo lo largo de la peli que está Total. ilustrado con esa relación con el vecino y el piano, no sé. Y a mí me dio una sensación, ni idea, es una teoría nomás. Siento que eso fue un hallazgo, porque antes de empezar a filmar la peli, filmaron mucho tiempo, un par de meses, planos de Buenos Aires. Sí. Simplemente. Y para mí ese fue un hallazgo en el que y de repente dije, bueno, el director dijo, lo vamos a meter en la película. Para mí él simplemente grabó un piano. Y de Mm, repente hizo mucho no, no sentido en la sé, historia. Porque puede ser. podrían no estar. Sin embargo, construye un montón la relación de ella con su casa, consigo misma. em, Nos muestra un montón de lo que le está pasando. No sé, y a mí me encantan esos hallazgos. Siento que son un poco estas películas que creo que lo hemos hablado un poco, pero que usa. No es que usa. No es un recurso al documental, pero que documenta y después narra sobre lo que documenta. Y siento que lo hace muy bien. Sí, como construcción permanente también. Ujú, total. Y después a mí me pasó al revés a lo que le pasó a Nahuel con mis antecedentes de que me encantan las comedias románticas. Yo quería ver más. Fue como, ay, no me termines la película. Para mí termina Más Yo de bien. que de cuando están juntos. claro. Nada, Pero bueno. no, quizás no es quería ver más, sino quería que más parte de la Quería película el beso. Tengan más se encuentros. trate sobre ellos, pero entiendo que ese es precisamente la búsqueda, es Ujú. mostrarte eso. Por eso, después de que terminó, dije, bueno, sí, está bien. Pero en el momento te dan ganas, el chorulaje, digo, los quiero ver, llevo toda la película esperando verlos. Porque desde que se presenta ella, entendemos Ujú. que van a terminar juntos. Pero está muy bien ese juego. Está muy bien. Juegan con mi corazón. Y con el corazón de muchos estoy segura. Sí, no tengo dudas. No tengo dudas. Sí, porque juega una banda con eso. Sí, O sea, sí. y te la deja repicando. Pero bueno, está perfecto. Yo me pregunto, yo no vi el corto, ¿ustedes lo vieron? Sí, sí, lo No. vi. Es ¿Y? la misma cosa. Tiene una introducción también sobre la ciudad que es casi Es la igual, misma. más cortita quizás. Bueno, no es la misma actriz, pero es el mismo actor. Básicamente pasan las mismas cosas, pero agregan, no sé, por ejemplo, la que habla francés, ¿viste? Ella no está. Uy, Creo que toda la parte de la... No me acuerdo si Carla Peterson. el chico de la pileta creo que no está, de la piscina no está. ¿está el de las Muchos escaleras? personajes extra así que agregaron para el largo. ¿El de las Ah. escaleras está? Creo que sí. No me acuerdo, lo miré hace mucho, pero sí. Bueno, y creo que al cortometraje le fue muy bien y por eso decide hacer el largo, me Sí, sí, parece. sí. Pero igual, 5 años entre el corto Ajá. y el largo. Pero es que en el cine independiente yo Sí, creo que sí. son tiempos... Sí, pero el corto se hizo no sé, es un corto de 35 minutos. Creo que fue a Mar del Plata, todo eso. Ujú. Y salió $2,000 o $3,000 en la época. Sí, sí, lo vi. Pero bueno, eso, son dos personajes, además... ¿Sabes que yo me di cuenta que me gusta mucho, va a sonar como una obviedad, pero me gustan mucho las películas de personaje, como donde lo central es la construcción del personaje. Ujú. Siento que a partir de eso, de esos mundos que somos las personas, puede salir tanto que no necesito que el centro esté en otro, que el foco esté, no sé, no sé, en las situaciones, sino como en la vida interior. Me gusta Sí. mucho. Y algo, o sea, es una re película de personaje, pero como está planteada, como está planteado el universo, el espacio mismo podría Ujú. ocupar protagonismo y no lo hace. O sea, algo que me llamó la atención es que los monoambientes donde viven ellos, o los espacios en general, nunca los vemos completos. O sea, siempre son como planos cerrados de ellos.
de los personajes que están ahí. O sea, no importa tanto, bueno, o sea, ves plano de la pileta, pero no ves como el total, la construcción del espacio total o de las casas de diferentes lugares, sino que importa más cómo se mueven esos personajes dentro de ese espacio. Sí. Ujú. Total. Pertenece también a la sensación un poco de claustrofobia que Sí. hay en esos ambientes y que puedes sentir cuando estás totalmente solo en la ciudad. Y se siente mucho con él, sobre todo. Sí, sí. Esa sensación. Y a mí y te da mucha esa sensación de que yo siento que son personajes que se sienten mucho más miserables de lo que son. Sí. Yo desde afuera no los veo tan miserables, pero siento que ellos se ven tan hundidos en su Claro, el mierda chabón dice que toma 2 pastillas por día. Sí. O sea, Pero no está tan mal. No sé. ¿Y la nata? la nata, un capo. Aparece... ¿Qué tenemos para decir? La nata fumándose un pucho, por supuesto. Y sí, no. Yo no. Eso te saca un poco porque uno lo ve en la tele, cuando estaba vivo. ¿Lo veías en la tele a la nata? Y de pibe. Mira lo que me vengo a enterar. De pibe, en las casas se consumía la nata. O sea, la rompía el chabón. Pero no, era como, no veo a un médico, veo a la nata. Sí, Eso te obvio. recontra saca, pero bueno. Pero yo creo que esas son búsquedas a propósito completamente. Para mí es te pongo a la nata. O sea, no creo que le importe. Sí, de hecho, no tiene. Bueno, sí, por eso se va a natación, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Para mí, él busca ponerte a la nata. Para mí busca hacer un chiste con eso. Sí, bueno. La nata es un personaje medio irónico, además, para Argentina. Es un personaje polémico, genera conflicto. Muchos lo culpan de la grieta. O sea, no es un personaje menor. No es... Dudo que... No, es probablemente el periodista más importante de los últimos años en Argentina. Bueno, muy influyente, seguro. Por eso, no creo que el director... Sí, no sé, o sea, ahora que eso. dicen que tienen guita, está Carla Peterson, son actores conocidos los que están, los que Sí, aparecen un toquecito. Sí, son actores... Salvo ellos dos. Bueno, sí. Sí, creo que no tienen grandes películas. No, y... Ella creo que ganó un Goya, pero no sé si lo ganó después. Sí, no sé. Bueno, acá no es famosa, pero los otros sí son. Está Carla Peterson, bueno, está la nata. Ujú. Está, ¿cómo se llama el de natación? Lo he buscado, Ferro. Ferro, El- sí. El papá de Toto Ferro, Ajá. el papá del ángel. Rafael, creo. Mm. Rafael Ferro. Pero sí, insisto que para mí lo de la nata fue un chiste. Bueno, no caí. Hay que preguntarle, hay que hacer un censo a ver si Es la que, ¿por gente qué cayó no en el chiste. podrías a la nata? Que no es actor. Podría poner 25.000 actores a actuar ahí. Sí, no sé. Y la nata, eso no es que es un personaje, no es que es un periodista que... Ay, ¿de dónde lo tengo? Es la nata. No, lo tenés sí o sí. O Es como sea, poner a Mirta. Hasta o yo sea, lo tengo que no crecí con... Claro, es como poner pones a a Mirta. Mirta y... Nada, sí, para mí quiso hacer un chiste al respecto. Hoy me sorprendo con que al final Nahuel, fan de la nata, anti-K totalmente. Bueno, no niego los hechos. Que fue un periodista importante. Fue un periodista muy influyente, seguro que sí. Pero dijiste es un crack. Ah, no dijo eso. Es un crack, comparto todas sus ideas. ¿Y a usted algo no les gustó? Yo ya Yo ya dije, lo dije, una banda de también. cosas. Estoy mirando para ahí. No sé. Creo que no. Creo que cada vez que la miro, descubro nuevas cosas un poco. Como que la peli tiene muchas cosas. Capaz. Capaz, no sé, pero mucha información visual, muchas cosas. Y sobre la ciudad también. Eso, si te alejas de los personajes, también puedes hacer un corto de 15 minutos sobre la ciudad. Eso me encanta. Así que como creo que cada vez la miro con un ojo nuevo y me gusta. Sí, yo por ahí meto recomendación a la mitad del capítulo, pero tiene mucho de lo que tienen los paranoicos. Que, o sea, ya sé que no la vieron, pero tiene demasiado. O sea, yo la sentí sincera, así como los paranoicos. Porque en los paranoicos es un personaje que está re en una y como que un cobarde. O sea, él dice, yo siempre fui un cobarde. Y es eso durante toda la película e intenta superar eso. Que le aparece una chica en el medio, que es la novia de su amigo, entre comillas. Y ahí empieza algo. Pero es como el chabón intentando salir de ese coso. Pero yo siento que hay tantas similitudes en lo sincero, ¿no? De
de Gustavo viendo hacia arriba y reflexionando sobre la ciudad, cómo podemos estar en el mismo lugar de la persona indicada, o muy ideal la situación que tal vez plantea, y Gabriel Medina es el director de Los Paranoicos, y el proceso de él, porque el chabón es él. O sea, vos ves la película y decís, esta persona es el director. Después lo escuchás a él y exactamente es así. Sí, sí. Pero nada, supongo que si les gustó Medianeras, tal vez les guste Los Paranoicos también. Sí, sí, yo me pregunté, no busqué esa información, pero si estudió cine el director, ¿no? Y dónde estudió. O si estudió arquitectura. Sí, Para o mí si es estudió arquitecto, si no lo si estudió. estudió en la FADU, viste que hay más quizás un vínculo entre arquitectura y cine que en otros lugares. Porque para mí, no sé que él hizo un corto también en la Biblioteca Nacional Moreno, que es uno de mis edificios favoritos de la ciudad. Algo que no me interesó tanto ese corto, pero que pone en escena la biblioteca como casi protagonista de este corto. O tela de fondo por lo menos. Y así que claramente él cultiva ese vínculo con la arquitectura, no solo con la ciudad, pero con esa idea de la arquitectura. Lo que hablamos, bueno, la idea de Medianeras es algo muy simbólico también, pero también es algo muy arquitectónico propio a Buenos Aires. Y así que sí, seguro nos escucha. Me gustaría que él nos escriba para saber por qué arquitectura. Nos podemos juntar a tomar un cafecito cuando quieras. Sí, sí, sí. ¿Y encontraste la información o no? No. Bueno, encima... Yo la tiro así para que alguien Claro. que tenga la información Encima lo de que es una ciudad que le da la espalda al río es muy del CBC de FADU. Sí. Muy, o sea, yo ¿Sí? eso... Sí, ¿nunca lo escuchaste? No, jamás. Yo creo que todo mi proyectual se trató sobre cómo Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda al río. O sea, hice por lo menos 2 trabajos prácticos sobre eso. Mira. Maca, ¿tú? Sí. Pero sí, hasta yo cuando, no sé, alguien me pregunta cómo es Buenos Aires, yo hablo eso de esa no relación con el río, que me parece... Es una locura. Es horrible. Sí, es una locura. O sea, hay un río Ese enorme. rechazo Y, total sí. a algo que es tan influyente para tantas ciudades en el mundo. Ujú. Y Buenos Aires dijo, no, yo No, a mí no me interesa el Río de la Plata porque es marrón. Em, Sí. pero bueno, eso. Yo tengo nada que ver, pero me gustan tanto las medianeras que tengo una colección de fotos de medianeras de la ciudad. Tengo más de 300 medianeras distintas. Mierda. Wow. Poco tiempo sale un libro o algo así, no sé. ¿Y Pero, qué encontraste? sal- ¿Algo? tipo, mi favorita, no sé. No sé, creo que hay una buena que todos pueden ver que está en Corrientes, que está en un edificio verde, porque es muy caótica esa ¿Corrientes y medianera. qué? Corrientes entre Uruguay y Callao, por ahí. Mm. Y hay una verde que tiene como ventanas redondas, cuadradas, como de todas las formas. Y está Desparramadas. totalmente desorganizado. Es como la anarquía pura esa medianera. Y me encanta. Y me encanta que está en ese lugar en Corrientes también, que Claro. mucha gente pasa por esa zona y ve eso. ¿Y por ahí encontrás algunas similitudes o algún Sí. parecido entre ya tenés 300 medianeras vistas? Yo O sea, tengo una clasificación personal, sí, de Ok. medianera, de tipo, viste que a veces hay tipo una medianera, bueno, casi ciega y solo está una Sí. ventanita. Bueno, ahí está, hay como medianeras donde las ventanas que se abrieron son más organizadas, pero fueron tipo anarquistas también. Después hay el caos ordenado, desorganizado. Bueno, mi organización personal. Pero está todo organizado. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con las recomendaciones. ¿Alguien más tiene algo para decir de Medianeras? No, ya hice esta pregunta además. O sea, que ¿Tu recomendación discutimos fue Los bastante. Paranoicos? No. Esa Listo, fue tu una recomendación fue Los Paranoicos. Bueno, así como en medianeras se usa mucho la voz en off, que es un peligro porque puedes usarla mal. En medianera yo creo que se usa bien. Una película que está hecha con voz en off. O sea, de principio a fin está con voz en off. Es toda la película una persona hablándote en off. Que se llama Historias Extraordinarias de Mariano Ginás. Que da un poco de miedo porque dura 4 horas y media. Pero está dividida en tres partes. Que si ves una serie cualquiera de hoy, puedes fumarte esta película. Que bueno, más allá del atractivo, que puedes, no sé, yo escucho una película que está hecha con voz en off y digo, a ver qué pasa ahí. Bueno, son 3 historias de 3 personas
comunes, vamos a decir, a las que le sucede algo extraordinario. Las personas no tienen nombre, son letras. X, Z y H. Hablo muy chiquito de cada historia. Ponele, X va a un pueblito donde presencia un asesinato. Él se esconde en unos matorrales, lo presencia, lo ve y ve que dejaron una valija. Y a raíz de esa valija, él se la lleva y empieza a psicologiarse de que los asesinos que él vio lo van a seguir a él. Entonces toda su historia es sobre eso. Maca se rió de que dijiste psicologiarse. Psicologiarse. Palabra no existe, me parece, pero la utilizamos. Está Z, que entra a un nuevo trabajo en donde ocupa el lugar de que falleció su anterior puesto y él ocupa su lugar. Y entre sus cosas encuentra un diario. Que empieza a leer ese diario y ahí empieza su historia. Que lo manda a una aventura. Tipo muy loca ese diario. Empieza a investigarlo y a encontrar cosas que parece que esta persona nunca le contó a nadie. Y solo la conoce Z. Después hay otra historia, que es la de H, que hay un grupo de pescadores, iba a decir pesqueros, no. Hay un grupo de pescadores que hacen una apuesta y un pibe nuevo, que es H, a él lo mandan por el río, que es un río larguísimo, no sé si es el Río de la Plata, a sacarle fotos a unos monolitos. Y entonces resulta que este chabón, cuando va a ver los monolitos, algunos están rotos, están destruidos. Y ahí empieza una incógnita de quién los rompió y empieza a desarrollarse otra historia. Pero hay una historia chiquita que no tiene nada que ver con estas historias, que esto para mí lo que tiene de bueno en la película es que juega con la narrativa de una manera única, que creo que el único que lo hace es Ginás. Esta narrativa que surge de la historia de X, que no tiene nada que ver con ninguna de las historias, porque X se equivoca. X piensa que hay una chica que puede tener relación con lo que le está pasando a él, y después vamos a la historia de esa chica. Esa chica no tiene nada que ver. Esa chica estaba escapada. Esta chica estaba como en un triángulo amoroso con dos personas, un joven y un anciano, una persona mayor, 60 años. Donde ella tiene que, como que ella decide tomar un camino aparte y los otros dos la aman a ella. Es como tan cortito que se puede usar como un corto, pero aún así para mí es la mejor historia de los cuatro, Okay. ¿no? Pero bueno, es una película de 4 horas y media. Cinéfilo. Véanla, está Creo que buena. es la peli argentina que tiene la mejor nota en Letterboxd. Mira, Así que, bueno. Pero quizás porque los que miraron las 4 horas y La media vida- pueden, tipo, bueno. Quiero decir que en la encuesta ganó que Letterboxd es una plataforma snob. No. Sí. Sí. Yo repito Ganó. mi posición, como si comparas con otras plataformas de cine, de cinefilos ¿Hay otras? sobre todo. Sí, ¿Cuál? IMDb, en Francia hay otras bueno, también. no, eso. Te ponen Yo tipo... conocí gente que anotaba en IMDb. Yo lo hacía antes de Letterboxd. Eso para mí es Y demasiado. salí porque, bueno, ponían tipo notas muy, muy malas. El top 250 más purista, imposible. En el top 250 de Letterboxd tenía tipo Spider-Man, en el top 10 hubo Barbie y todo eso. No es un top de puristas cinéfilos. Es mi posición, pero bueno. Yo no voy a decir nada No, más. yo quería decir que siento que el recurso de la voz en off es, quizás me equivoco, pero es muy, no sé, hay muchas peli argentinas, por lo menos de las mejores peli argentinas, donde se usa ese recurso. Como más quizás que en otros países. No sé por qué, quizás medio que cada director o directora se influencia entre sí y crea una forma de hacer cine común, aunque las pelis no tienen nada que ver, pero no sé. Tomás, bueno, Historias Extraordinarias, esta Medianeras, Silvia Prieto, todas tienen como esa, o sigamos un personaje, o por lo menos, o escuchamos ese personaje en voz en off, o sigamos a personajes y hay ese recurso usado. Y yo siento que es muy, no sé, hasta en cortos más chiquitos se usa voz en off, así que, no sé, quizás es el lenguaje común muy, muy de acá. Puede ser. Sí. No sé, es mi análisis, ¿no? Ujú. Bueno, mi recomendación es, te recomendé esta peli ayer, pero bueno, la repito acá. Una peli, como viste, hablamos un poco hoy de intersección entre cine y arquitectura. Bueno, voy a hablar hoy entre cine y música.
Y es la grabación de un concierto que se llama Stop Making Sense. Y es un concierto de Talking Heads, una banda muy buena de los años 80. Y la peli es de 84 y es dirigida por Jonathan Demme, que es el director que hizo Silencio de De los los Inocentes. Así que, buen director. Y la película es el mejor cine, no, el mejor concierto grabado que vi en mi vida. Tiene muchas ideas. Bueno, primero la música es muy buena, ya está ahí. Pero tiene muchas ideas de puesta en escena. El que canta es increíble, su expresión física, no solo vocal, pero física también. Hay un trabajo de vestuario, se rompe totalmente la frontera entre la idea que es el palco en un concierto y lo que puedes ver en una pantalla en un cine. Y a mí bueno, lo pueden como poner ahí y solo escuchar la música, pero también como mirar un poco lo que pasa en la pantalla porque realmente hay como muchas ideas visualmente y no sé, es muy, muy increíble, un trabajo de luz increíble. Y la música, solo por la música vale Sí. O vale sea, una mirarla. vista recomendada a alguien que le guste esa banda. O Hasta sea, alguien que no obligada. conoce la banda, para mí, ¿Sí? es interesante, sí. Porque después, viste, como te quedas 5 minutos y sabes si es para ti o no la música. Pero yo siento que solo mirarla ya sin escucharla es interesante. Solo es concierto, o sea, no hay ni entrevista, Solo nada. concierto, Ok. solo concierto. Ok, Así que sí, interesante. quizás no te vas a quedar mirando 1 hora y media así de concierto sentado, pero por lo menos es una buena cosa poner así en tu compu, en la tele, no sé, y ver de vez en cuando lo que está pasando. O sea, entiendo que hay alguna construcción audiovisual al respecto. Sí, sí, Claro, sí, o sí, sí. sea, Como es una grabación de varios conciertos Ajá. y hicieron, de lo que entendí, bueno, el director hizo un montaje con esos momentos distintos, pero hubo un trabajo de escenografía bastante desarrollado para tener un contenido realmente audiovisual Claro, y no Claro. solo un concierto. Sí, un concierto grabado. llama la atención que sea Jonathan Demme. Sí, O sí, y sí, sea, sobre todo es un director súper reconocido. tipo, probablemente mejores policiales que hicieron con El silencio de los inocentes. Ajá. Y a mí el cantor de la banda me hizo un poco pensar físicamente y también por su forma física de moverse al actor que actuó en Yannick, la peli Mirá. Ah. que hicimos el año pasado. Así que eso es mi recomendación. Perfecto. Nadie te juzga, Pierre. Nadie me va a Esas juzgar. manitos fue como... No, nadie me Es va lo a que juzgar traje. porque No, no, lo van a amigo. ver y van a estar tipo, A mí me tiene parece una razón. gran La presento recomendación. mal porque aún mejor de cómo... Por ahora creo que es la recomendación más original que tuvimos. Sí, me sorprendió. Yo primero voy a recomendar la página de Instagram de un amigo que se llama Senses Atlas. No Sí. soy yo. Que es... No, hablando un poco de medianeras, es un gran... Me corregirás. Para mí es como un gran catálogo, blog, diario. Pero podría ser un blog, ¿no? La peli. O sea, la parte de Sí. arquitectura. Sí, total, 100%. total. Sobre todo por ese intercambio con el virtual. Ujú. De cosas que le interesan a Pierre. Básicamente. Sí, Que es como mi arquitectura. diario al final. ¿no? Arte. Sí. O sea, yo lo veo y veo mucho de arquitectura, sobre todo. No sé si estoy en lo correcto. Mucho de cine. Sí, sí. Y nada, y es una página en la que le va muy bien. Así que véanla. ¿Cómo Esa se llama? Senses Atlas. Tiene Instagram y página web. Y en poco tiempo, bueno, voy a publicar mi colección de medianeras, así que, bueno, quédense conectados. Likes y así. suscríbanse. El Sí. spin-off Eso. de sí. Medianeras. Medianeras 2.0. Tenés que mandársela al director. Sí. Y después voy a recomendar, voy de nuevo con un documental, por segundo capítulo consecutivo. Vi hace poco, hace mucho tiempo tenía ganas de ver, la trilogía de Patricio Guzmán. ¿Sabían que La nostalgia de la luz es parte de una trilogía? Bueno, La nostalgia de la luz es la primera de las 3 películas. 3 películas que hablan sobre la memoria, sobre la dictadura en Chile. Y voy a hablar sobre la segunda, que se llama El botón de nácar. Es una película... Todo lo contrario a lo que dije de Maite Alberdi la vez pasada, creo, es las películas de Patricio Guzmán. Bueno, Nostalgia de la Luz es accesible, es un poco más, o sea, te tiene que gustar un poco más el documental para que Y un puedas ritmo disfrutarla. más... Es porque Patricio Guzmán es un poco el señor institución documental, o sea, es un estandarte del documental mundial, diría. Y
Nostalgia de la Luz es un poco pesado, hace una metáfora que me parece increíble. Igual no voy a hacer una recomendación de Nostalgia de la Luz, pero bueno, es mi documental. Ya está, la metiste, la Nunca, deslizaste. sí. Pero bueno, es que es muy conocido. Sí. Es muy conocido. Yo creo que es el mejor documental que vi. Y en esta línea, después de Nostalgia de la Luz, sale El botón de nácar. Vuelve a ser una metáfora entre los desaparecidos y la naturaleza, pero en esta metáfora también entra una analogía con otros desaparecidos. Él habla sobre cómo el Estado de Chile excluyó de su historia y exterminó literalmente a los nativos del sur de Chile, de la Patagonia. Y él hace una comparación entre ese exterminio y ese olvido, porque no es solo un exterminio físico y literal, sino también es un exterminio de los libros de historia, de la cultura, de absolutamente de todo. Igual es importante decir que también fue un exterminio literalmente hablando. O sea, en la película se dice, creo que quedan 20 descendientes. O sea, realmente los mataron. Los mataron los colonos y después los chilenos. Y bueno, hace una relación entre los desaparecidos en dictadura, los pueblos nativos del sur desaparecidos y los vincula a través del agua. ¿Y cuál es el vínculo directo? O sea, ¿qué sucede en el agua entre estos dos desaparecidos? Los vuelos de la muerte que se hacían en la dictadura, donde tiraban cuerpos, muchas veces vivos, al agua. Y bueno, obviamente los pueblos del sur eran pueblos que usaban el agua para vivir. El agua era fundamental para su existencia. Entonces hace una metáfora un poquito más pesada que Nostalgia de la Luz, un poquito más, podríamos decir como un poquito más intelectualizada, que Nostalgia de la Luz lo hace bastante igual, pero Nostalgia de la Luz llega un momento en que uno entra y fluye. Esta es un poco más pesada y es todavía más cruda quizás que Nostalgia de la Luz, porque hay imágenes directamente, hay una reconstrucción de cuando se tiraban los cuerpos al mar. Y hay una investigación, como hay un equipo que baja y que sube cosas que, bueno, específicamente él cuenta que a los desaparecidos los ataban a rieles para que pese, obviamente, y en la película bajan a buscar algunos rieles. Eso, si, a diferencia de lo que dije antes de que hay documentales muy accesibles para entrar, este es para alguien que le gusta el documental, y si te gusta el documental y no viste Patricio Guzmán, quizás este es el momento en que lo veas. Pero ahí hay que aventurarse. O sea, tal vez lo ve alguien que no está acostumbrado a documentales y... No lo recomiendo. ¿Fuerte? El botón de nácar... No por fuerte. Tiene el ritmo de Nostalgia de la Luz más. O sea, es lento, es largo, es la voz de en-off de él contando. Dura 5 horas. No es tan largo, Creo que, además hay algo que me pasa con estas dos películas y es que tienen un ritmo muy lento, sin embargo, a mí no se me hacen lentas, no se me hacen pesadas. No es que digo, que termine, por favor. Aún entendiendo que tienen un ritmo lento. Eso por hoy. Bueno, ¿algún disclaimer? cerramos con algo pesado, ¿no? Empezamos Cerramos Sí, con algo para pesado. arriba, vamos. Bueno. Y bueno, Memoria se llama. Ujú. Y acá tengo a uno que defiende a la nata y a la dictadura. Al lado mío. No podemos cerrar así, no. Es un chiste, gente. Nos vemos, nos escuchamos. Pupa Canal en YouTube, el podcast de Raúl en Spotify, Pupa Canal en Instagram. Síganos, califíquennos, recomiéndennos y háblennos, dennos sus comentarios. Nos vemos, chau. Chao.